Mi papá dijo con desdén, eres una sanguijuela, nunca has movido un dedo por esta familia. Luego añadió, si tienes algo de dignidad, vete. Y eso hice, sin decir una palabra. Un mes después, mi hermana llamó, temblando, ¿por qué desaparecieron los pagos del coche y del seguro? Le respondí por mensaje, qué raro, me dijeron que yo nunca aportaba nada. Y entonces vi cómo su castillo de naipes se derrumbaba sin mí. Me llamo Carter. Tengo 26 años y durante la mayor parte de mi vida, jugué el papel del invisible en mi familia. No era el hijo de oro, ni el rebelde, simplemente el que, en silencio, hacía lo que había que hacer, se mantenía al margen de las peleas y recogía los pedazos tras bastidores. Pero estoy empezando a darme cuenta de que ser invisible solo funciona, hasta que la gente olvida que eres tú quien mantiene los cimientos unidos. Crecí en una casa donde el respeto se exigía, no se ganaba. Mi papá, Frank, era del tipo que medía tu valor por lo alto que podías presumir de tu trabajo, por lo temprano que te levantabas y por lo rápido que podías desestimar los logros de los demás. Mi mamá agachaba la cabeza la mayor parte del tiempo, y mi hermana menor, Julia, aprendió desde temprano a reflejar los humores de papá para mantenerse en su favor. Julia era astuta, de una manera manipuladora. Si papá ladraba sobre la necesidad de aportar lo suyo, ella le mostraba convenientemente una transferencia bancaria, perfectamente sincronizada, que había hecho para la compra, financiada desde la cuenta conjunta a la que ambos aportábamos. ¿Adivinan quién solía olvidar poner su nombre en las cosas? Sí, yo. Cuando cumplí 18 años, no fui a la universidad. No porque no quisiera, sino porque alguien tenía que ayudar con las facturas cuando mi padre tuvo problemas de espalda y estuvo entre trabajos. Ese periodo duró 6 años. Acepté el primer trabajo que pude conseguir reponiendo estantes en el turno de noche y luego pasé al soporte técnico remoto. No era glamuroso, pero pagaba bastante bien, especialmente cuando empecé a conseguir contratos como autónomo. Nunca le di mucha importancia. Pagaba la mitad de la hipoteca, el seguro de los 2 coches familiares y la mayoría de las facturas de servicios. Ni una sola vez me quejé porque, en mi cabeza, esto era lo que se hacía por la familia. Das un paso al frente cuando otros no pueden. Excepto que, al parecer, nada de eso contaba. Hace aproximadamente un mes, el cambio comenzó. Fue sutil al principio, papá haciendo bromas a mi costa durante la cena. Y bien, Carter, ¿cómo va tu trabajo de hacer clics en internet? ¿Sigues arreglando los ordenadores de la abuela? Cosas así. Julia sonreía con aire de suficiencia sobre su plato de pasta, disfrutando claramente del espectáculo. Yo respondía con calma, sin caer realmente en la provocación, pero la situación fue a más. Una noche, Julia irrumpió en mi habitación con los brazos cruzados. Volviste a dejar el depósito de gasolina casi vacío, espetó. Tuve que llegar tarde al trabajo por tu culpa. Parpadeé. Tú fuiste la última en usar el coche. No fui yo, dijo, y luego se giró y gritó hacia el pasillo. Papá, ¿no dijo Carter que iba a coger el coche anoche? Frank entró en la habitación pisando fuerte, como un alcaide inspeccionando una celda. Hijo, no es tan difícil llenar un depósito. Es respeto básico. Papá, dije con cuidado, Julia usó el coche. Anoche estuve trabajando en un turno doble desde casa, ¿recuerdas? Ni siquiera hizo una pausa. No te pases de listo conmigo. No había forma de ganar. Así que me disculpé solo para terminar la escena, pero algo dentro de mí se rompió un poco. Empecé a notar otras cosas. Mis contribuciones estaban siendo borradas. Cuando se pagaba el seguro, Julia decía, gracias, papá, por mantenernos cubiertos, aunque era yo quien había configurado el pago automático desde mi cuenta. Cuando llegaba la compra, Julia le entregaba el recibo a papá y recibía una palmadita en la espalda, a pesar de que yo transfería dinero silenciosamente cada domingo para cubrirla. Comencé a registrarlo todo, fechas, pagos, recibos. No porque quisiera empezar una guerra, sino porque quería demostrarme a mí mismo que no estaba loco, que no estaba imaginando el lento y constante desmantelamiento de mi lugar en esta familia. Luego llegó la noche en que todo explotó. Estábamos cenando pollo asado, puré de patatas y ese silencio denso que solo aparece cuando la gente tiene mucho que decir, pero prefiere usar el silencio como un arma.
Julia acababa de terminar de contarle a papá su día duro en el trabajo. Trabajaba a tiempo parcial en una boutique de nuestra prima, turnos de 3 horas, muchas pausas para el móvil y ropa gratis. Suspiró dramáticamente. Ojalá alguien apreciara lo mucho que hago por esta familia. Levanté la vista de mi plato, entrecerrando los ojos. ¿Qué haces exactamente, Julia? El tenedor de papá resonó en su plato. Cuidado. No, dije, apartando mi plato. Lo pregunto de verdad. Porque, desde mi punto de vista, vives aquí sin pagar alquiler, usas el coche cuyo seguro pago yo y pasas más tiempo publicando en Instagram que en el trabajo. La cara de Julia se sonrojó. Vaya. Solo porque estés amargado con tu vida, no significa que tengas derecho a atacar la mía. No estoy amargado, dije, con el corazón latiéndome a 1000. Estoy cansado. Cansado de cargar con todos y que me digan que no existo. Fue entonces cuando papá se levantó. No gritó, no lo necesitaba. Su voz bajó a ese tono gélido que reservaba para la disciplina. Te crees una especie de mártir, dijo. Eres una sanguijuela. Nunca has movido un dedo por esta familia. Solo andas merodeando por ahí, actuando como si fueras mejor que nosotros. Mi boca se abrió, y luego se cerró. Sentí un calor subir por mi pecho. No puedes estar hablando en serio. Si tienes algo de dignidad, dijo con desdén, vete. Esperé a que mi madre dijera algo. No lo hizo. Siguió untando mantequilla en su pan como si intentara desaparecer. Julia parecía satisfecha, como si esta fuera la victoria que había estado esperando. Así que me levanté. No por rabia, no por orgullo, solo por una cansada aceptación. No di un portazo ni dije una frase ingeniosa de despedida. Simplemente subí, hice una maleta, cogí mi portátil y el cargador, y me fui. Sin gritos, sin despedidas lacrimógenas. Me subí a mi coche, el que todavía estaba a mi nombre, y conduje hasta la casa de un amigo. La primera noche, lloré en silencio en la habitación de invitados, bajo un techo que no reconocía. Lloré porque había pasado años dejándome la piel por gente que me veía como nada más que un estorbo. Lloré porque una parte de mí todavía quería volver. Pero no lo hice. En lugar de eso, abrí mi hoja de cálculo de presupuesto, luego la cuenta familiar, luego el portal del seguro, el plan de telefonía, la cuenta compartida de Netflix, cada hilo financiero que había estado manteniendo unido como pegamento. Hice una lista, y luego empecé a hacer llamadas y a enviar correos electrónicos. El coche y su seguro, cancelados. Ambos estaban a mi nombre. El plan de telefonía, transferí mi número y cancelé el resto. Netflix, eliminado. Las facturas de servicios, cambiadas a facturación en papel, marcadas como último aviso. La cuenta compartida de Amazon Prime, cerré sesión y cambié la contraseña. No estaba siendo cruel. Estaba reclamando aquello que me habían dicho que nunca aporté. Si de verdad creían que era una sanguijuela, iba a mostrarles cómo era la vida sin el gorrón. Durante unas semanas, no supe nada. Empecé a dormir mejor, a comer mejor. Incluso conseguí un nuevo cliente autónomo. La vida no solo continuó, sino que se volvió más ligera. Entonces, 3 semanas después, Julia me llamó. Dejé que sonara. Volvió a llamar y luego envió un mensaje de texto: ¿por qué desaparecieron los pagos del coche y del seguro? No podemos entrar en Netflix. Papá está furioso. Me quedé mirando la pantalla durante un largo minuto, y luego respondí: qué raro. Me dijeron que yo nunca aportaba nada. Me dejó en visto. Al día siguiente, recibí un mensaje de mi madre: ¿podemos hablar? No respondí, pero fue entonces cuando las cosas realmente empezaron a descontrolarse. Y créeme, querrás saber lo que pasó después. Mi madre no volvió a escribirme después de eso, al menos no de inmediato. Pero debió de decirle algo a papá, porque 2 días después, recibí una llamada de un número que no reconocí. Normalmente dejo que vayan al buzón de voz, pero la curiosidad pudo más. Respondí. Carter. Lo dijo una voz ronca. Me tomó un segundo. Papá. Una pausa. Sí, escucha. Tenemos que hablar.
Noam, ¿cómo estás? Noam, lo siento. Solo, tenemos que hablar. Miré al techo por un segundo, y luego me recliné en el sofá. No creo que sea una buena idea, dije. No te estoy preguntando, dijo secamente. Ahí estaba, ese tono. El que funcionaba con todos los demás en la casa. Yo solía responder a él automáticamente, como un reflejo. Ya no. En realidad, sí que lo haces, repliqué, ya que soy yo quien tendría que estar de acuerdo. Una larga pausa, y luego un suspiro. Mira, tu madre está disgustada. Julia corre de un lado para otro como una gallina sin cabeza, tratando de arreglar las cosas. ¿Y tú? Pregunté. Silencio. Yo me las apaño, dijo. Esa fue la primera cosa honesta que había dicho en años. No gritó, no suplicó, simplemente colgó. Y yo no devolví la llamada. Pero empecé a oír cosas por ahí, principalmente a través de mi primo Gab, con quien siempre había tenido una buena relación y que no se llevaba bien con Julia. Me había escrito ocasionalmente para saber cómo estaba, pero esta vez tenía noticias de verdad. Tío, escribió. Tu padre entró en la boutique gritándole a Julia anoche. Dijo que ella le prometió que se había encargado del pago del coche y que recibieron un aviso de embargo. No lo han pagado en un mes, pensé, parpadeando. Me respondió con un emoji de risa. Luego intentó culparte a ti, escribió. Le dijo a todo el mundo que te habías esfumado y que habías dejado a la familia en un lío financiero. Qué curioso, respondí. Ese lío siempre me tocaba limpiarlo a mí. Ese fin de semana, hice un largo viaje en coche. Sin un destino en mente. Solo yo, algo de música y la carretera. Por primera vez en años, no me sentí enfadado, ni triste, solo en calma, como si hubiera salido de la tormenta y finalmente pudiera volver a escuchar mis propios pensamientos. Pero la paz no dura para siempre, no cuando la casa de la que escapaste se está desmoronando. El lunes siguiente, mi teléfono explotó. 3 llamadas perdidas de Julia, 2 de mamá, una de un número desconocido que resultó ser su agente de seguros. Las ignoré todas. Luego Gab me envió una captura de pantalla de una publicación de Julia en Facebook. Algunas personas fingirán que les importa la familia, hasta que ya no obtienen nada de ella. Ten cuidado en quien confías, especialmente si viven en tu casa y actúan como si te estuvieran haciendo un favor. Los de verdad aparecen cuando importa. Los comentarios estaban divididos. Algunos ofrecían condolencias. Otros, claramente, leyeron entre líneas. Un comentario decía, entonces, tu hermano se mudó y estás enfadada porque dejó de pagar tus facturas. Otro solo decía, vaya. No respondí. No lo necesitaba. Esa publicación no era para mí, era para aparentar. Pero me dijo una cosa alto y claro, Julia y mi padre no habían aprendido ni una sola lección. Seguían intentando reescribir la historia, seguían intentando pintarse como víctimas, mientras esperaban en silencio que yo volviera y lo arreglara todo. Ni hablar. El punto de inflexión llegó unos días después. Estaba trabajando desde el espacio de coworking al que me había unido. Un lugar tranquilo, café gratis, buen wifi. Fue entonces cuando recibí una llamada de la compañía de arrendamiento que gestionaba la casa de mis padres. Hola, hablo con Carter Ellison. Sí. Soy Melissa, de Carlton Properties. Le llamo para informarle de que el pago de la hipoteca de este mes no ha sido recibido. Entiendo que usted ha sido el pagador principal de la cuenta durante los últimos 18 meses. Me incorporé. Lo era, pero me eliminé del pago automático hace un mes. Hubo una pausa. Ah, ya veo. Nadie del hogar se ha puesto en contacto con nosotros sobre el cambio, y el pago lleva ahora 14 días de retraso. Quería asegurarme de que estuviera al tanto, ya que su nombre todavía figura como contacto de emergencia en el contrato de arrendamiento. Ya no soy responsable de esa cuenta, dije, un poco más bruscamente de lo que pretendía. No he vivido allí desde el mes pasado. Entiendo, dijo amablemente. En ese caso, eliminaré su nombre de la lista de contactos. Gracias por confirmarlo. Colgué y me quedé mirando la pared. Así que ni siquiera habían intentado cubrir la hipoteca. O eso,
o pensaban que seguiría cubriéndola desde la distancia, por culpa o por obligación. No sé qué es peor. Esa tarde, recibí un largo correo electrónico de mi madre. Nunca escribía mucho, pero esto era prácticamente una novela. No se disculpó, al menos no directamente. Dijo cosas como: tu padre está bajo mucho estrés, y Julia todavía es joven y no entiende el peso de la responsabilidad, y sé que te sentiste poco apreciado, y siento si no expresamos nuestra gratitud lo suficiente. Luego vino el giro. Me preguntó si podía ayudar, solo por unos meses hasta que se recuperaran. Lo leí 2 veces, y luego cerré mi portátil. Esa noche, dormí mejor que en años. Porque, por una vez, no era yo quien se desvivía por mantener la casa unida. No era el fantasma que cubría silenciosamente sus huellas. Por fin estaban sintiendo la ausencia que, según ellos, nunca había existido. Y entonces, justo cuando pensaba que el drama había llegado a su punto álgido, Julia apareció en persona en el apartamento de mi amigo. Nunca olvidaré la expresión de su cara, pálida, aterrada, sosteniendo un sobre en una mano y su teléfono en la otra. ¿Qué te pasa, Carter?, espetó ella. Dicen que van a embargar el coche. La hipoteca está vencida. Papá amenaza con demandar. ¿Qué estás haciendo? No respondí de inmediato. Simplemente la miré. La miré de verdad, y vi a alguien que nunca había enfrentado las consecuencias hasta ahora. Estoy haciendo lo que me dijeron que hiciera, dije en voz baja. Ella parpadeó. ¿Qué? Me estoy yendo. Como dijo papá. Si tenía algo de dignidad. Su boca se abrió, y luego se cerró. Esto no es divertido. Es serio. Podríamos perder la casa. La miré fijamente. Quizás deberías haber pensado en eso, antes de borrarme de ella. Se quedó allí de pie un largo segundo, como si no pudiera decidir si gritar o llorar. Luego me tendió el sobre. Necesitamos tu firma para transferir el título del coche. De lo contrario, no podemos refinanciar el préstamo. Cogí el sobre, lo abrí, y luego, lenta y cuidadosamente, lo rompí por la mitad. Su jadeo fue audible, y fue entonces cuando sonó el timbre. Me giré hacia la puerta. Ella no. Pero supe en ese mismo instante, en ese momento, que lo que venía a continuación lo cambiaría todo. Y no vas a creer quién estaba al otro lado de esa puerta. Era Frank, de pie justo al otro lado de la puerta con su camisa de franela arrugada, la mandíbula tan apretada que pensé que sus dientes podrían hacerse añicos. Tenía los brazos rígidos a los costados, los puños cerrados como si estuviéramos a punto de boxear. Detrás de él, el rugido de su camioneta oxidada sonaba en la calle, con la puerta del pasajero abierta como si hubiera saltado a toda prisa. Julia se dio la vuelta. Papá. Él ni siquiera la miró. Sus ojos se clavaron en los míos. Carter, vamos a arreglar esto. Ahora mismo. No lo invité a pasar. Entró de todos modos. En serio, murmuré, mirando hacia el pasillo de mi amigo. No te preocupes, le dije por encima del hombro a Josh, mi compañero de piso, que se había asomado desde la cocina. Se irá en un minuto. Frank cruzó la habitación como si fuera el dueño del lugar. Se detuvo a unos metros de mí y se plantó como una estatua. Esto ha ido demasiado lejos. ¿Crees que has dejado claro tu punto?, dijo, ignorando mi tono. La casa se está cayendo a pedazos. El coche está en riesgo. ¿Te fuiste? Lo sentimos. Lo entendemos. Julia se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, la mandíbula temblándole. Frank respiró hondo. Ahora es el momento de volver a casa y arreglarlo todo. De hecho, me reí. No a carcajadas, más bien como un breve y agudo suspiro de incredulidad. Ya no eres tú quien da las órdenes, dije, cruzándome de brazos. Me dijiste que nunca aportaba nada, que era una sanguijuela. Me dijiste que me fuera. No pestañeaste. Estaba enfadado. Le faltaste el respeto a tu hermana. Levanté una ceja. ¿Por preguntarle qué hace realmente? Ese no es el punto. No, papá, dije lentamente. ¿Ese es exactamente el punto?
suspiró, frotándose el puente de la nariz como si él fuera el que estaba agotado. Mira, dijo finalmente. Tenías razón en muchas cosas. Julia debería haber prestado más atención. Tu madre y yo deberíamos haberte dado más las gracias. Pero nada de eso cambia el hecho de que somos una familia. Necesitamos apoyarnos mutuamente. Las palabras sonaban correctas, pero la forma en que las dijo era vacía, mecánica, como si las estuviera leyendo de un guión que otra persona había escrito. Esperé la parte en la que decía que lo sentía, la parte en la que admitía lo mucho que había metido la pata. Nunca llegó. En cambio, cambió de táctica. Si no nos ayudas aquí, nos quitarán la casa. Lo sé, dije. Sus ojos se entrecerraron. ¿Y te parece bien? Respiré hondo. Me parece bien no ser manipulado por la culpa para arreglar una situación que no cree. Frank dio un paso más cerca, y por un segundo, lo vi de nuevo. Esa vieja mirada, la que solía darme cuando tenía 10 años y rompía algo. La que venía antes de la tormenta. Vas a dejar que echen a tu madre de su casa, dijo, con voz baja, como si me estuviera dando una última oportunidad. Esa dolió más de lo que esperaba, pero me mantuve firme. No tuviste ningún problema en dejar que me fuera sin nada, dije. Así que quizás podáis sobrevivir sin mí por una vez. Su rostro se contrajo, no exactamente de ira. Más bien de incredulidad de que sus viejas herramientas ya no funcionaran, de que yo ya no fuera maleable. Tú, pequeño desagradecido. Levanté una mano. No, hoy no. Nos quedamos en silencio durante unos segundos. Entonces Julia, todavía en la puerta, espetó, ¿de verdad vas a dejar que se lleven el coche de mamá por un rencor? Me volví hacia ella lentamente. ¿Recuerdas el día que papá me dijo que me fuera?, pregunté. Ella puso los ojos en blanco. Por supuesto. ¿Recuerdas lo que dijiste después de que subí las escaleras? No. Yo sí, dije. Dijiste, bueno, al menos por fin tendremos algo de paz por aquí. Su expresión vaciló. ¿Sabías lo que eso significaba?, dije. Querías que me fuera. La gente dice cosas, murmuró. Estábamos enfadados. No, dije con calma. No estabas enfadada. Eras una privilegiada. Y ahora estás en pánico porque a tu red de seguridad le han metido tijera. Frank murmuró algo en voz baja. Capté la palabra drama. Me volví hacia él. ¿Cuánto es el pago de la hipoteca de nuevo? $1,450. Sus ojos se entrecerraron. ¿Por qué? Todavía no lo entiendes, dije, negando con la cabeza. Yo cubría eso en silencio, cada mes. Además del seguro del coche, internet, los servicios, todo mientras le decías a la gente que yo solo estaba sentado frente a mi ordenador todo el día. Se movió incómodo. ¿Y quieres hablar de familia? Julia se gastaba $300 a la semana en compras por internet mientras yo cubría la compra. Nunca preguntaste por qué la nevera estaba siempre llena. Simplemente lo asumiste. Frank no respondió, porque ¿qué podía decir? Entonces Julia volvió a hablar. ¿Y ahora qué? Vas a quedarte mirando cómo nos estrellamos. Esa fue la primera vez que sonó verdaderamente asustada. Su voz se quebró ligeramente al final. Me ablandé, apenas. Yo no quería nada de esto, dije. Quería una familia que se respetara, una que hablara, una que no hiciera luz de gas a la única persona que lo mantenía todo a flote. Frank se giró hacia la puerta. Has tomado tu decisión. No vengas a llorarnos cuando necesites algo. No he necesitado nada de vosotros en años, dije. Simplemente no os disteis cuenta. Abrió la puerta, hizo una pausa y luego salió sin decir una palabra más. Julia se quedó un momento más. ¿Crees que has ganado?, dijo en voz baja. No, dije. Creo que por fin he dejado de perder. Luego lo siguió. El silencio que siguió a su salida no se parecía a ninguno que hubiera conocido. No era tenso. No era solitario. Era claro. Me volví hacia el sobre que ella había dejado, ahora en pedazos en el suelo. Me agaché,
Lo recogí y lo tiré a la basura. Pero lo que pasó después, no lo vi venir. Y todo empezó con un golpe en mi puerta a la mañana siguiente. Un golpe suave, tentativo. No era Julia, no era Frank, ni siquiera mi madre, sino alguien a quien no había visto en años. Y sostenía una carpeta con la etiqueta Poder Notarial. Era mi tío Ben. Parecía mayor de lo que recordaba. Más canoso, un poco más delgado de cara, pero la calma seguía ahí, la misma energía tranquila a la que solía aferrarme de niño cuando nuestra casa era ruidosa y estaba llena de gritos. Ben era el hermano mayor de mi madre y, a diferencia del resto de mi familia, nunca gritaba, nunca juzgaba. Se mudó a otro estado hace más de una década después de una disputa con Frank que nunca me explicaron del todo. Un día, simplemente dejó de venir a las celebraciones y mamá dejó de mencionarlo. Ahora, estaba en mi puerta sosteniendo una gruesa carpeta marcada como Poder Notarial. Parpadeé. Tío Ben. Asintió levemente. Hola, Carter. ¿Qué haces aquí?, pregunté, haciéndome a un lado instintivamente para que pudiera entrar. Ben entró lentamente, como alguien que no quiere ensuciar una casa limpia. Echó un vistazo a la sala de estar, luego se sentó en el borde del sofá y colocó la carpeta en la mesa de centro. He oído lo que ha pasado, dijo. Fruncí el ceño. ¿De quién? De tu madre. Hice una pausa. ¿Te lo ha contado? Fragmentos, dijo. Lo suficiente como para saber que algo finalmente estalló. Sonaba cansada y asustada. Me senté frente a él, sin saber a dónde iba esto. Ben dio unos golpecitos en la carpeta. Antes de entrar en eso, necesito decirte algo, y quiero que escuches hasta el final, ¿de acuerdo? Asentí. Respiró hondo. Tu abuelo, mi padre, falleció hace 4 meses. En paz. Llevaba un tiempo enfermo, y me hizo prometer que no se lo diría a nadie hasta que todo estuviera resuelto. Sin funeral, sin drama, sin anuncio público. Mis ojos se abrieron de par en par, ni siquiera sabía que seguía vivo. Lo sé, dijo Ben en voz baja. Esa fue su elección. Cortó lazos con tu padre hace mucho tiempo. Y tu madre nunca lo mencionó porque no quería armar lío. De acuerdo, me recliné. Ben abrió la carpeta. Dentro había documentos legales, con firmas, sellos, formularios bancarios. Me dejó su patrimonio a mí, dijo Ben. Pero había una cláusula, si no lo quería o si sentía que alguien más lo merecía, podía transferir los activos. Y he estado pensando mucho en eso. Lo miré fijamente. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué te lo voy a transferir a ti? Mi corazón dio un vuelco. Ben sonrió ligeramente. Tu abuelo siguió tu vida a través de mí. Me preguntaba por ti cada vez que hablábamos. Sabía cuánto estabas haciendo por tus padres, el poco crédito que recibías. Y cuando le conté que todavía vivías en casa, todavía trabajando en 2 empleos para ayudarles a mantenerse a flote, dijo algo que no olvidaré. Ben se inclinó hacia adelante. Dijo, ese chico es el último buen Ellison. ¿Protégelo? Tragué saliva. El patrimonio incluye unos $320,000, dijo Ben. Principalmente de la venta de una propiedad en el norte del estado y algunas inversiones. Ahora es tuyo. Limpio, sin deudas, sin obligaciones. Parpadeé. Tío Ben, yo. No sé qué decir. No tienes que decir nada, dijo. Solo escucha lo que viene ahora. Deslizó otro papel hacia mí. Esta es la escritura de la casa de tus padres. Tu padre nunca terminó de pagar la hipoteca, y durante los últimos años, fue refinanciada bajo un contrato que no leyó con suficiente atención. Resulta que el abuelo todavía figuraba técnicamente como un acreedor secundario. Cuando falleció, esa participación en la propiedad se me transfirió a mí. Me quedé helado. Ben asintió. Ahora soy legalmente dueño del 49% de esa casa. Y después de todo lo que he oído, no quiero tener nada que ver con ella. Pero tampoco quiero que sea embargada. Así que esto es lo que propongo. Puso un documento más sobre la mesa. Tú compras el 51% restante de la casa. No para volver a vivir en ella,
sino para tomar el control total. Serías el propietario legal. Podrías venderla, alquilarla o, si quisieras, desalojarlos. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Por qué yo?, pregunté, con la voz quebrándose ligeramente. ¿Por qué no la vendes sin más? Ben me miró directamente a los ojos. Porque confío en que harás lo correcto. Ya sea misericordia o justicia, eso depende de ti. La semana siguiente pasó como un borrón. Firmé papeles, me reuní con un abogado, transferí fondos. Usé una parte de la herencia para saldar el resto de la hipoteca y comprar oficialmente la propiedad total de la casa. Luego envié una carta a Frank y Julia Ellison. Asunto: cambio de propiedad del inmueble. Estimados Frank y Julia, sírvala presente como notificación formal de que el título y la propiedad de la residencia en 12 Kingston Drive han sido transferidos a Carter Ellison, con efecto inmediato. La propiedad ya no está bajo hipoteca, y todos los servicios y responsabilidades deben ser actualizados para reflejar el cambio de propietario. Tienen 30 días para desalojar las instalaciones. Si desean negociar un contrato de arrendamiento como inquilinos, pueden contactar a mi representante legal. Los términos del alquiler serán a valor de mercado, con todos los servicios gestionados de forma independiente. Por favor, tomen este aviso con seriedad. Atentamente, Carter Ellison. 3 días después, comenzaron las llamadas. Primero, mamá, luego Julia, luego Frank. No respondía ninguna. El quinto día, recibí un mensaje de voz de mi madre llorando, diciéndome que esto no era justo, que no lo sabían, que necesitaban más tiempo. El séptimo día, recibí un mensaje de voz de Frank. Sin llantos, solo rabia. ¿Crees que eres el mandamás ahora? ¿Crees que puedes entrar como si nada y quitarle todo a la gente que te crió? No eres nada sin esta familia. ¿Nada? Lo borré. El día 10, Julia apareció de nuevo en mi apartamento. No abrí la puerta. Dejó una carta pegada en ella. En ella, me rogaba que lo reconsiderara, decía que no tenía a dónde ir, que tenía entrevistas de trabajo programadas y que solo necesitaba unos meses para recuperarse. Al final, con letra garabateada, decía: por favor, no me eches. No así. Sé que metí la pata. Esa dolió, porque con todos sus defectos, Julia seguía siendo mi hermana. Pero las heridas eran demasiado profundas. La manipulación, demasiado arraigada. No podía volver atrás. Ni siquiera a mitad de camino. El día 15, mi abogado envió un seguimiento oficial. Les quedaban 2 semanas. El día 27, recibí un último correo electrónico de mi madre. Nos mudamos. Espero que estés feliz. Espero que el silencio que has construido a tu alrededor te mantenga caliente. Lo leí 3 veces antes de cerrar la pestaña. Se fueron en silencio. Sin drama, sin confrontación final. Uno de mis vecinos dijo que un camión de mudanzas vino y se fue por la tarde. Frank ni siquiera se despidió de los niños del vecindario a los que solía regañar por caminar sobre el césped. Julia publicó una historia críptica en Instagram sobre ser traicionado por aquellos a quienes más amas. Obtuvo 3 me gusta. Y así, sin más, la casa era mía. Una semana después, estaba en el camino de entrada, llave en mano, mirando ese lugar que tanto me había drenado. Parecía más pequeño ahora, menos como una fortaleza y más como un caparazón. Dentro, todo estaba quieto. Se habían llevado la mayoría de los muebles. Quedaban algunas cosas: una vieja lámpara en el pasillo, un marco de fotos roto de la familia de hace una década, la taza de café rosa de Julia olvidada en el fregadero. Recorrí cada habitación lentamente, respirando el silencio. No sentí victoria. Sentí que había cerrado un ciclo. No incendié el lugar. No grité ni me regodeé. Simplemente me paré en el centro de la sala de estar, respiré hondo y lo dejé ir todo. Todo el resentimiento, toda la culpa, todos los años de sentirme invisible. ¿Se fue? Hoy, la casa está alquilada a una familia que me recuerda lo que solía pensar que significaba la familia. Gente amable, gente honesta. Los niños dibujan con tiza en el camino de entrada, y los padres pagan el alquiler a tiempo. Paso a verlos de vez en cuando, no porque lo necesite, sino porque quiero.
En cuanto a mí, usé el resto de la herencia para dar la entrada de un apartamento al otro lado de la ciudad. Limpio, tranquilo, mío. Duermo mejor. Trabajo menos. He empezado a salir con alguien de nuevo. Incluso he retomado la pintura, un pasatiempo que siempre quise probar, pero para el que nunca tuve el espacio ni la paz mental. Mi teléfono está silencioso estos días. ¿El silencio del que hablaba mi madre? Sí que me da calor, porque es mío. Y de vez en cuando pienso en aquella noche, en las palabras que me rompieron, sonrío. Eres una sanguijuela, había dicho él. Si tienes algo de dignidad, vete. Y eso hice. Y descubrí que nunca fui la sanguijuela. Fui la columna vertebral. Y cuando me fui, todo el castillo de naipes finalmente se derrumbó.